Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se fueron por otro pueblo. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Es, por supuesto, llamativo que escuchamos en el Evangelio cosas que al parecer suenan tan duras. Un hombre quiere seguir a Jesucristo, Jesucristo lo llama para su servicio, pero este hombre le dice: bueno, pero déjame enterrar a mis padres. Y Jesucristo le dice durísimo, ¿no? Duramente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro: sígueme. Bueno, déjame al menos despedirme de mi familia. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Otro inclusive le dice: Señor, que es el primero, ¿no? Te seguiré a donde quieras. Y Jesús le dice: las zorras tienen madrigueras, las aves nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Este texto evidentemente habla de la vocación cristiana y de manera muy particular la vocación consagrada. Son ciertos requerimientos que hacen alusión a la vocación consagrada. Pero a veces no lo entendemos en toda su dimensión. A veces nos quedamos con lo fuerte tal vez de la frase y no entendemos lo profundo de lo que significa la frase. Y Jesucristo, el evangelista San Lucas al menos, presenta en el inicio la raíz de todo este asunto. Primera cosa que tenemos que decir, tal vez por los cohetes que hemos escuchado también esta primera parte que era fundamental para este evangelio. Dice San Lucas, esta no es palabra de Cristo, o sea, no es que Cristo dijo esto, sino San Lucas lo comenta: cuando se acercaba el tiempo de ser llevado al cielo. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Los entendidos en la Sagrada Escritura dicen que, por ejemplo, el texto de San Marcos no habla de la infancia de Jesucristo, sencillamente habla de que Jesucristo está continuamente en camino a Jerusalén. Todo el Evangelio de San Marcos es Cristo que va de camino a Jerusalén. En cambio, en San Lucas no, se ve dos partes, o en tal caso tres. La primera parte, que es la vida del nacimiento de Jesús y la vida oculta de Jesús, y queda hasta los 12 años, y después, entre los 12 y los 30, hay un silencio de la Sagrada Escritura, y empieza Jesús su predicación a partir de los 30 años. Y en esa predicación está el ministerio, ¿no?, de predicación de Jesucristo, y después está el ministerio de la pasión de Jesucristo. Así se entiende más o menos el Evangelio de San Lucas. Pues bien, hemos llegado a ese momento en el que está el lapso, en el que se da el cambio, digámoslo así, entre la predicación de Jesucristo y la pasión de Jesucristo. El hecho es que San Lucas nos dice en este texto, ¿no?,
Cuando Cristo ya se dio cuenta que había llegado el momento de subir al cielo, pero para subir al cielo, Jesucristo, para alcanzar la gloria del Padre, estar a la derecha del Padre, tenía que ir a la pasión. O sea, Jesucristo quería la gloria de Dios y la salvación de las almas, pero esto se iba a dar por medio de la pasión. ¿Y dónde se iba a realizar la pasión? En Jerusalén. ¿Se entiende entonces, no? Cristo entonces, cuando se da cuenta de que ya es el momento, de que el momento ha llegado, digamos que ha llegado el momento indicado como para empezar su ministerio de la pasión, dice el texto, se resolvió, o sea, tomó la determinación de ir a Jerusalén. Entonces, aquí, este pedacito del texto ya nos dice una cosa muy fuerte. Cristo por nosotros, Cristo por la gloria del Padre, y Cristo en seguimiento de la palabra del Padre, del deseo del Padre de ser redimidos, toma una resolución y no va a revocar jamás esa resolución. El camino de Cristo es un camino radical, o sea, va a llevar todo hacia sus últimas consecuencias. No es un camino a medias tintas. Jesucristo no está hoy día sí y mañana no. Él quiere en todo y en todo tiempo seguir al Padre Celestial, sabiendo de que eso lo va a llevar a Jesucristo a la pasión, pero que la pasión va a ser la única manera de alcanzarnos a nosotros la vida eterna. Entonces, por eso Jesucristo se resolvió, tomó la determinación. Entonces, eso es una cosa ejemplar. Acuérdense lo que dice San Pablo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. O sea que lo que hizo Jesucristo no es solamente para que lo veamos, sino también para que lo sigamos. ¿Se entiende? Entonces acá no se trata solamente de una mirada de la historia de una persona, de una biografía, esto hizo Jesús. No. Esto que hizo Jesús podría haberlo evitado. Esto que hizo Jesús podría haberlo hecho de otras maneras. Quiso hacerlo de esta manera para que los cristianos apartáramos mediocridades, tibiezas, frivolidades y sigamos a Jesucristo en serio. Entonces ya este texto chiquitito es un texto explosivo, podríamos decir así. Es un texto imperativo. Cristo se resolvió y se resolvió para que el cristiano se resuelva también. La decisión de Cristo no es una decisión entonces a medias tintas. Promesas, ¿no? de políticos demagogos, ¿no? Te prometen el oro y el moro y en el momento en el que tienen que cumplir se llevan todo. No es así Jesucristo. Lo que dice, lo cumple. Vino a este mundo y se encarnó para salvar a los hombres. Y eso lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Esto es muy importante, porque entonces podemos ver, por ejemplo, voy a poner un caso, por qué el matrimonio católico no es hasta que el amor los separe, ¿no? Hasta que cuando se termine el amor se separen, sino es hasta que la muerte los separe. ¿Por qué se da esto? Porque es un amor fundado en lo que Jesús hizo, no en la cosa de los hombres. Es un amor radical, hasta las últimas consecuencias. Solamente un ejemplo. Entonces, esto que hizo Jesús, lo quiere para nosotros. Nosotros por ser cristianos, porque si nosotros no fuéramos cristianos y escuchásemos la leyenda de Jesús, entonces diríamos, ¡ay, qué linda historia! Pero nosotros no somos gente ajena a Jesucristo. Somos nacidos de Él. Fuimos redimidos con su sangre. Fuimos lavados de los pecados con su sangre. No seríamos nada sin Jesucristo. Perdón, no seríamos nada, claro, sin Jesucristo. Entonces, nosotros también estamos llamados a seguirlo, a seguir su ejemplo, a seguirlo en imitación. Y por esa razón viene el texto que hemos escuchado, que ha sido la última parte, ¿no? Cristo se resuelve a salvarnos con decisión total, con decisión hasta la muerte, con decisión a sabiendas de que eso le va a llevar a Jesucristo
a padecer cosas indecibles, a sufrir. A pesar de eso, Cristo está decidido, porque el fin que Jesucristo se ha propuesto es la salvación del género humano, y eso lo va a llevar hacia su término. Se ha propuesto Jesucristo salvar al hombre, eso no lo va a dejar a medias tintas, lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Por eso digo que el Evangelio es radical. Y por eso es que Cristo lo da todo. ¿Con qué cosa se quedó Jesucristo? Piensen ustedes en la cruz. ¿Qué cosa se dejó para sí? Su cuerpo, se entregó su cuerpo. Su dinero, si no lo tenía. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Sus vestidos, lo desnudaron y se jugaron a suerte los vestidos. ¿Con qué cosa se quedó? Su madre la entregó a nosotros. ¿Con qué se quedó Jesús? Lo entregó todo. Y como lo entregó todo, es el único que te puede pedir todo. Porque Cristo es así. Porque te entrega todo por amor. Entonces, ahora viene de parte de los hombres. ¿Y nosotros qué le entregamos a Cristo? Y entonces ahora sí podemos escuchar el Evangelio, esta última parte. Porque vamos a seguir un poquito más, porque esta es una escena. Cristo se había resuelto a subir a Jerusalén y en su viaje de norte a sur, de la región del norte, Galilea, Samaria, hacia el sur, que quedaba Jerusalén, se decide ir a Jerusalén, porque en Jerusalén va a dar la vida por nosotros. Y entonces manda emisarios, también esto es muy interesante porque esto hablará de la vida de la iglesia. Cristo podría habernos redimido y haber dicho él, listo, los redimos a cada uno individualmente, cada uno tiene su contacto con Jesús, totalmente externo y distinto, ¿no? Totalmente autorreferencial, y eso no quiso Jesucristo. Cristo quiso fundar una iglesia y quiso mandar emisarios para que preparen el camino, así como San Juan Bautista fue el precursor de Cristo, ahora manda emisarios para que avisen que Cristo va a ir a Jerusalén. Pasa por Samaria y los samaritanos no lo quieren recibir porque iba a Jerusalén. Texto digo que nos ayuda mucho porque pasa que también Cristo, por más que haga todo por amor al ser humano, muchos hombres rechazan a Jesús porque rechazan la cruz. ¿Cuál es el medio por el cual Cristo nos redime? La cruz. Por eso iba a Jerusalén. Los samaritanos saben que va a ir a Jerusalén, por eso no lo reciben. Claro, evidentemente el contexto es distinto. Los samaritanos no lo reciben porque los samaritanos y los judíos no se tragaban, no se querían. Por eso la parábola del buen samaritano, ¿no? que era tan revolucionaria para el tiempo de los judíos, para el tiempo de Cristo. Pero si lo decimos teológicamente en una interpretación espiritual, hay muchos que rechazan a Cristo no porque Cristo les haga nada, sino por la cruz. Porque no están dispuestos a cargar la cruz. Porque no quieren cargar la cruz, porque son más amigos del placer, son más amigos del tener, son más amigos de la apariencia que de Jesucristo. Entonces, Cristo, bonito, sí, qué lindo, amar aquí, amar allá, pero amar crucificadamente, no, eso no. Amar con cruces, no. Dios me ha llamado a este mundo para ser feliz, no para cruces. No, sufrimientos no, felicidad, ¿no? Y ciertamente que nuestro deseo de felicidad está presente y está latente, y ciertamente que la cruz es dificultad y a veces y también mucho de sufrimiento, pero no significa que no sea felicidad. Y no significa que seamos faquires, que nos guste el placer por el dolor, no es eso, sino que primero que esta vida hay que entenderla claramente, porque muchos la han entendido deformadamente y por tanto han entendido un mal cristianismo, porque alguna vez escuché decir a una persona, un orador medio moralista, decir que la religión cristiana te dice que hay que sufrir, porque después viene la vida eterna. Entonces acá hay que sufrir. Y en esta vida no se vale tener placer, no se vale estar alegre, no se vale estar feliz. No es así. No es así la vida cristiana. Lean la Biblia. A esas personas que dicen esas cosas yo les diría, por favor, rompan un poquito esa ignorancia y lean la Biblia. Instrúyanse, porque no dice eso el Evangelio. De hecho, San Pablo, estad alegres. San Juan, os lo repito, estad alegres. Nuestra alegría es Cristo. Alegraos en el Señor. Eso es en el Evangelio.
María Santísima había recibido a Jesucristo, mi alma proclama la grandeza, estaba llena de alegría. Isabel, cuando recibió el saludo de María, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, la alegría es del cristiano. Pero ciertamente el cristiano es realista, no vive en un mundo de fantasías, es realista. Esta vida tiene muchas cosas hermosas. Dios ha creado este mundo, ¿cómo no va a ser hermoso si el mundo es un vestigio, es una sombra de la belleza de Dios? Y la belleza nos produce alegría y contento. Pero también este mundo está inficionado del pecado. Es lógico, la mentira no está alrededor de nosotros, no está también en nosotros. La mentira, la ira, el odio, la venganza, la vanidad, la lujuria, el desenfreno, ¿no está en nosotros? Entonces no es el cielo, pues. Entonces en esta vida hay muchas cosas hermosas que vienen de Dios, con las que Dios ha derramado, ¿no?, a los hombres sus dones, sus gracias. Pero también está el pecado y las consecuencias del pecado. Y esas cosas son las que generan en nosotros el sufrimiento. Pero Cristo nos ha dicho que inclusive en el sufrimiento está Él. Y que aun cuando uno lleva el sufrimiento, pero lo lleva por amor, eso no solamente es algo que puede ayudarnos, sino que inclusive nos es mérito para la vida eterna. O sea, no es algo que solamente podemos llevar en esta vida, parte de la vida, sino que es también mérito para la vida eterna. O sea, que hasta de las cosas malas Dios puede sacar cosas muy buenas. Como decía mi abuelita, Dios puede seguir escribiendo derecho en líneas torcidas. Y eso es la fe. Eso nos enseña nuestra fe. Por eso entonces, cuando Cristo quiere ir a Jerusalén, quiere entregar la vida por nosotros, empieza a fijarse, ¿quién quiere seguirme? Y empieza a convocar. Pues no solamente no solamente va pasando, sino va invitando. Va invitando. Y entonces ahora sí vamos a hablar de los tres casos. Primer caso, sin que Jesús lo invite, uno se hace el acomedido. Te seguiré a donde vayas, a donde quieras, ¿no? Parece una propuesta muy generosa, pero también es importante esto. Cuando se trata de seguir a Jesucristo, primero hay que escuchar la voz de Dios. Porque Dios no nos llama a cualquier lugar. La vocación que Dios nos ha dado es algo determinado. Es algo concreto, en orden a la vida eterna es algo concreto, no es a cualquier cosa. Entonces, ese te seguirá donde vayas, puede sonar muy a generoso, pero cuando no está inspirado por Dios, no va a tener buen fruto. Por eso es que Jesucristo tiene como respuesta, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Quiere seguir a Jesucristo, pero si no está esto inspirado por el Espíritu Santo, no vas a terminar bien. Porque tiene que haber un llamado de Dios particular para ti. Y además tienes que saber que el llamado de Cristo es un llamado a vivir como Él. Él no tiene dónde reclinar la cabeza, por tanto es un llamado a la pobreza. ¿No quieres vivir esa pobreza? Cuidado. Puedes no seguir a Jesucristo. Finges seguir a Jesucristo, pero no lo sigues. Entonces, un dato concreto para la Iglesia católica y para los jóvenes que se sienten llamados a la vida consagrada, primero hay que escuchar la voz de Dios. Dios habla a nuestro corazón. A veces pueden haber muy buenas intenciones, muy buenos deseos, muy buenos pensamientos, pero uno tiene que discernir si Dios lo llama a determinado movimiento, grupo, asociación, congregación, orden, instituto o lo que sea. Dios es el que siembra en nuestro corazón la vocación. Uno no se manda solito. Recuerden lo que dijo Jesucristo. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os elegí a vosotros. Clarito. Por eso es que le dice a este hombre, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos. Tú si me sigues tienes que seguirme a mí. No tienes que buscar nido, ni madriguera, ni bienes. Llamado de Jesucristo a la vocación consagrada es un llamado radical. Radical. Si entendiéramos esto con toda su radicalidad, ¿cuántas almas se convertirían viendo la vida de austeridad y de caridad de las almas consagradas, ¿no? Y entonces, primera cosa para tomar en cuenta, ¿no? Cristo quiere a algunos, llama a sus discípulos y quiere el seguimiento.
Ahora, ese seguimiento es particular en el caso de la vida consagrada. En el caso de la vocación cristiana en general, ¿no?, del llamado a la santidad, también Cristo nos dice a todos esto, ¿Quieres seguir a Jesucristo pero andas buscando solamente tener plata, negocios, bienes, tu futuro? No estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo otras cosas, estás fingiendo que sigues a Jesucristo. Si Cristo no es el centro de tu vida, entonces estás siguiendo otras cosas, no a Jesucristo. No te llames cristiano. Cristo no quiere medias tintas, eso es lo importante. Este evangelio es así porque no quiere medias tintas, nos quiere de todo, nos quiere en serio, quiere convocarnos en serio, que seamos de Él. Somos sus hijos, a Él pertenecemos, somos ovejas de su grey, así decía el Antiguo Testamento. Bien, segunda cosa, segundo caso. Este caso sí Jesús lo llama al joven. Y el joven le dice, déjame enterrar a mis padres. Parece muy sensato, porque es lógico que si Dios nos ha mandado honrar a los padres, pues sería muy interesante primero enterrar a los padres y después servir a Jesucristo. Pero el tema no es que no hay que tenerle amor y honra a los padres. El tema no es que uno no tiene que hacer el acto de caridad o el acto de misericordia de enterrar a los difuntos. El tema es cuando uno depone a Jesucristo por otras cosas, inclusive por los padres o inclusive por los familiares. Cristo es más importante que todos. Si no lo entendemos así, todavía no somos cristianos. Es más importante que todos. Ciertamente Cristo nos pone en su voluntad la manera de servirlo y de poder también cumplir con el mandamiento de honrarlo, pero cuando hay un llamado particular de Dios, Cristo también dijo, quien deja casa, padre, madre, hermanos, hermanas, futura familia, tierras y demás, tendrá el 100 por 1 y la vida eterna. Por tanto, Cristo habla de esto también. Y San Pedro, entendiendo estas cosas, dijo, conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el llamado de Jesucristo es un llamado concreto y es un llamado radical, dijimos. Y es un llamado ante el cual hay que anteponer o hay que ponerlo por encima de cualquier otra cosa. Y eso es lo que Jesucristo decía aquí. Porque no era un joven que estaba en duelo, cuidado. No piensen ustedes que era un joven que estaba en duelo o que estaban enterrando al papá y le dice a Jesucristo, aguántame un ratito, lo entierro y te sigo. No, la idea era, deja que acompañe a mis padres hasta su ancianidad, los entierro y te sigo. Esa es la idea. Y Jesucristo dice, no antepongas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el que quiere seguirme, el que siente, el que percibe el llamado de Jesucristo, tiene que radicalmente seguirlo a Jesucristo. Y Dios providencialmente ayudará de la manera que Él, porque la vida viene de Él, la familia viene de Él, los hijos vienen de Él. Por tanto, Dios consolidará esa familia. San Juan Bosco, cuando hablaba de las vocaciones sacerdotales, decía, cuando un hijo es entregado a la vida consagrada, cuando un hijo entra a la vida sacerdotal, deja la casa, pero quien toma su lugar es Jesucristo en la casa. Por tanto, cuando dice Jesucristo, deja que los muertos entierren a sus muertos, no está diciendo, maldice a tus padres, aparta a tus padres, no está diciendo eso. Está diciendo una cosa mayor. Tú sígueme, ten confianza, ten valor y date cuenta que Dios es el Padre de todos, de ti y de tus padres. Por tanto, podemos entender entonces a qué se refiere, además, porque, como le dije antes, es la radicalidad de Jesucristo. Él se resolvió. Entonces está buscando almas que se resuelvan también. Tercer caso, y último que pone este evangelio. Te seguiré, o sea, Jesucristo lo llama, ¿no? Y entonces Él le dice, déjame primero despedirme de mi familia. Y esto ya nos habla de la primera lectura. En la primera lectura, cuando Elías lo llama a Eliseo, Eliseo le dice, déjame despedirme de mi familia, ve a hacerlo, pero no te tardes, le dice. En cambio acá Jesucristo le dice al hombre, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. O sea que aquí se habla no solamente del desprendimiento, del afecto, sino que también se habla de la prioridad. Es decir, Cristo está primero, y como Cristo está primero, hay que ponerlo a Él delante nuestro, porque todas las otras cosas nos pueden distraer.
Es cierto que es importantísimo, nuevamente, Cristo no está peleado con los padres. La religión cristiana ve lo más sagrado en el mundo secular a la familia. O sea, la familia es lo más sagrado que hay, lo más divino que tiene este mundo, lo que aún mantiene a este mundo en la caridad y en la vida social, digámoslo así, natural y sana, es la vida de familia. Cristo no quiere romper las familias, no vino a destruir las familias, pero Cristo nos quiere enseñar que aunque la familia sea lo más sagrado y más lindo en esta tierra, hay todavía algo más sagrado y más serio y más radical y más profundo, que es el seguimiento de Dios. Por eso es que el Evangelio, como decíamos, es un seguir a Jesucristo. Ahora sí, dejando de lado la vida consagrada, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Porque eso es lo que Dios exige a las almas que se consagran, a los sacerdotes, a las religiosas, etcétera, ¿no? Eso es lo que Dios pide. Ahora, si eso se da en mayor o menor fuerza, pues ya depende de cada uno. Si alguien se pone a servir a Jesucristo y empieza a mirar hacia atrás, le van a salir chuecos los surcos, ¿no? Si alguien dice servir a Jesucristo, pero se dedica más a otras cosas, ¿no? A los bienes de sus padres, a enterrar a sus padres, a los comercios de sus padres, a los negocios de sus padres, no está sirviendo a Jesucristo en serio. O se dedica a otras cosas, no está sirviendo a Jesucristo en serio. Cristo quiere por eso radicalidad. Pero eso también se refiere a todos los cristianos. Cada uno, en el lugar que le corresponde, tiene que fijarse también. Cristo nos pide seguirlo. Y seguirlo a Él sobre todo. Y seguirlo en las cosas. San Ignacio de Loyola decía, amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti. Y en todo, amarte y servirte. Eso decía San Ignacio de Loyola. O sea, no significa apartarnos del mundo, en el sentido de que seamos, unos monjes eremitas. No a todos les pide eso Dios. Cristo nos pide ponerlo a Él por encima del mundo. Saber convivir en este mundo, sabiendo que este mundo tiene muchas tentaciones, principalmente de codicia. Y entonces tener mucho cuidado de no poner el corazón en otras cosas, sino ponerlo solamente en Jesucristo. Eso nos dice el Evangelio. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos ayude, porque ella fue aquella que se consagró más a Jesucristo y aquella que siguió a Jesucristo de esa manera radical. Que ella nos ayude a tener esa fuerza, ese ánimo, ese heroísmo de seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Pidamos estas gracias a la Virgen.